Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar acerca de este mecanismo que nos habla acerca de los cambios que existen entre el volumen dentro de los ventrículos y la presión de los mismos. Vamos a hablar nosotros de estas fases del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, vamos a recordar nosotros dentro de la anatomía básica que el corazón es una cavidad que está dividida en un corazón derecho y un corazón izquierdo, y que a su vez se va a dividir en cuatro cavidades, que sería una aurícula derecha, una aurícula izquierda, que tiene la característica de que van a recibir venas. En el caso de la aurícula derecha, pues va a recibir las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior, y la aurícula izquierda va a recibir cuatro venas que se van a denominar venas pulmonares. Las venas cavas, bueno, transportan sangre proveniente de todo el cuerpo y van a proporcionar un volumen denominado precarga, que pues esa cantidad de volumen que va a transportarse a través de estas venas va a llegar a la aurícula derecha y posteriormente va a ser transportado por los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, hacia la circulación menor o pulmonar, en el caso del corazón derecho, a través del tronco pulmonar, y a todo el sistema circulatorio, a toda la economía del cuerpo a través de la arteria aorta, que pues va a proyectarse del ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, ya mencionamos nosotros el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo difieren de las aurículas porque el miocardio es un miocardio muy grueso, muy espeso en comparación con las aurículas, ya que pues el miocardio, sobre todo el miocardio ventricular, va a tener una mayor función respecto a estas fases del ciclo cardíaco. Entonces, bueno, una vez que el corazón, una vez que el corazón este, recibe la sangre proveniente de las venas que mencionamos, van a estar abiertas estas válvulas que se llaman válvulas auriculoventriculares, recordando que la derecha se llama válvula tricúspide y la izquierda se llama válvula bicúspide mitral. Y bueno, que la entrada de esa sangre va a ser directamente hacia los ventrículos, gracias a la fase de diástole, cuando los ventrículos se están relajando y realizan un efecto de succión hacia el sistema circulatorio, tanto pulmonar como sistémico, que va a permitir que el 80% de la sangre que ingresa a los ventrículos pues provenga por este efecto de succión de diástole, y el 20% solamente restante se va a proporcionar por contracción de las aurículas. Entonces, bueno, ocurre una abertura de las válvulas auriculoventriculares que, bueno, en esta gráfica del libro de Guyton Hall, Fisiología de Guyton Hall, nos está mostrando cómo se está haciendo el trabajo, sobre todo en el ventrículo izquierdo, que es el que tiene mayor carga. Esta válvula auriculoventricular se va a abrir y entonces va a iniciar la primera fase que se llama fase de llenado ventricular. Vamos a llamarla nosotros fase 1. Aquí van a existir varios detalles importantes. Número uno, va a existir un remanente de sangre, va a existir un remanente de sangre, una pequeña cantidad de sangre que queda posterior a la sístole del ventrículo. A ese volumen se le va a llamar volumen telesistólico, ¿sí? Entonces, ese volumen corresponde aproximadamente de 40 a 50 mililitros, que quedaron restantes del periodo de eyección o de la sístole del ventrículo. Vemos nosotros aquí que uno de los factores que permite la abertura de la válvula mitral es la presión que se va a encontrar dentro del ventrículo, que va a descender de 2 a 5 milímetros de mercurio, y que bueno, va a favorecer la abertura de esta válvula auriculoventricular, y entonces inicia el periodo de llenado ventricular que ya habíamos mencionado nosotros, que se va a llevar a cabo gracias a la diástole del ventrículo, ¿sí? Una pequeña porción que vemos nosotros aquí, que incluso se ve una pequeña elevación aquí en la presión, es cuando las aurículas se contraen y proporcionan un 20% adicional al llenado ventricular.
Una vez que este llenado que llega al final, esta fase de llenado ventricular, que va a corresponder aproximadamente a 120 mililitros, eso va a provocar un cierre de la válvula auriculoventricular, que en este caso es la válvula mitral, por contracción del ventrículo, por contracción del ventrículo. A esta fase le vamos a llamar fase número 2 o fase de contracción isovolumétrica. Se llama isovolumétrica porque mantiene la misma cantidad de volumen dentro del ventrículo. ¿Sí? Aquí hay que notar varias cosas, hay que notar varios detalles. Número uno, número uno, que el ventrículo izquierdo está recibiendo sangre proveniente directamente de la circulación pulmonar, atravesando la aurícula izquierda y pues la válvula mitral está abierta. Dos, aquí hay un pequeño resto, un pequeño residuo de sangre que corresponde a 50 mililitros, que corresponde al volumen telesistólico, que es un remanente que queda posterior a la fase de eyección del ventrículo. Y luego comienza a llenarse el ventrículo, comienza a llenarse el ventrículo, comienza a llenarse el ventrículo, y al llegar a 120 mililitros, entonces inicia la fase número 2, que se llama contracción isovolumétrica, en la cual el ventrículo comienza a contraerse, y esto va a provocar que esta presión de estar en 5 milímetros de mercurio empiece a elevarse hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se inicia la contracción del ventrículo, entonces hay un cierre de la válvula auriculoventricular, cierre de la válvula mitral. ¿Cuál es el objetivo de que esta válvula se cierre? Bueno, la fuerza del ventrículo, la presión que está ejerciendo el ventrículo al momento de contraerse, cierra la válvula. Y entonces esa válvula impide el flujo retrógrado de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, ese cierre de las válvulas auriculoventriculares, que bueno, aquí está esquematizada solamente la mitral, va a corresponder al primer ruido cardíaco. Va a corresponder al primer ruido cardíaco. Entonces, empieza a elevarse la presión dentro del ventrículo de 5 milímetros de mercurio hasta los 80 milímetros de mercurio. Esto es importante, sí, porque esa fuerza es la necesaria para que la sangre que está dentro del ventrículo izquierdo sea expulsada hacia la arteria aorta. 80 milímetros de mercurio son los necesarios para que esta válvula mitral, para que esta válvula sigmoidea, perdón, esta válvula aórtica se abra y expulse la sangre hacia hacia la aorta, perdón, a partir del ventrículo izquierdo. Ok, entonces, inicia la fase número 3, que es la fase de eyección. Aquí en la fase de eyección se incrementa la presión hasta 110, 120 milímetros de mercurio, provocando la expulsión solamente de 70 mililitros de sangre, solamente 70 mililitros de sangre. Entonces, aquí tenemos que recordar nosotros que el volumen telediastólico corresponde a 120 mililitros, ¿sí? El volumen telesistólico son 50 mililitros, que es el remanente que tiene que quedar posterior a la expulsión, a la fase de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, pues lo que resta son 70 mililitros. Estos 70 mililitros son los que se van a expulsar durante la fase de eyección, que corresponde a la fase número 3 del ciclo cardíaco y de los cambios que ocurren en el ventrículo. Entonces, una vez que se abren las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica y pulmonar, que bueno, la aórtica ya mencionamos que se abre 80 milímetros de mercurio, ocurre la expulsión de esta cantidad de sangre, de 70 mililitros en la fase de eyección. Hay una elevación de la presión que posteriormente va a caer nuevamente a 100 milímetros de mercurio. Al momento de que esta presión cae a 100, milímetros de mercurio, entonces esta válvula aórtica se va a cerrar, ¿sí? Esa válvula aórtica se va a cerrar y va a iniciar la siguiente fase, que es la fase número 4, que se llama fase de relajación isovolumétrica, ¿sí? Una fase en la cual empieza la relajación del ventrículo,
empieza nuevamente a caer la presión de 100 milímetros de mercurio hasta 2 milímetros de mercurio y volvemos a ver nosotros que aquí quedó un remanente de sangre de 50 mililitros, quedó un remanente de 50 mililitros que corresponde al volumen telesistólico. Sí, entonces, esta sería la primera fase, que sería la fase de llenado ventricular, donde vemos que se inicia en el momento en el que la válvula mitral se abre y empieza a pasar la sangre del sistema de la circulación pulmonar, en este caso, directamente hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esta fase culmina cuando el ventrículo se llena a una capacidad de 120 mililitros y entonces corresponde al volumen telediastólico y hay un cierre de esta válvula auriculoventricular. Hay un cierre de esta válvula auriculoventricular e inicia la fase número 2, que es la fase de contracción isovolumétrica. Mismo volumen y con la válvula auriculoventricular cerrada. ¿Sí? Al llegar de los 5 milímetros de mercurio hasta los 80, ese aumento de la presión hace que esta válvula aórtica se abra y esta sangre sea expulsada hacia la aorta. Solamente va a corresponder un 70, va a corresponder 70 mililitros de expulsión porque tienen que quedar 50 remanentes en el ventrículo. ¿Sí? 100 milímetros de mercurio provoca el cierre de esta válvula, que corresponde al segundo ruido cardíaco, y entonces hay una caída de la presión hasta los 2 milímetros de mercurio, que pues va a provocar nuevamente que se abra esta válvula auriculoventricular y se repita el ciclo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos nosotros a esta imagen, vamos a poder identificar nosotros algunas de las fases importantes del ciclo. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la contracción isovolumétrica, mencionábamos nosotros que van a ocurrir varios detalles. Número uno, para que ocurra esta contracción isovolumétrica tiene que haber un cierre de la válvula auriculoventricular. El cierre de la válvula auriculoventricular va a permitir que se incremente la presión dentro del ventrículo, que sería el punto número 2, un incremento en la presión dentro del ventrículo, lo que va a favorecer la siguiente fase, que es la fase de eyección. ¿Qué característica tiene esta fase? Bueno, número 3, que si nosotros observamos, el volumen ventricular se mantiene constante. El volumen ventricular se mantiene constante. ¿Sí? Y número 4, esta fase va a culminar cuando se abre la válvula aórtica y es expulsada la sangre hacia la aorta. Y bueno, en el caso del tronco pulmonar, pues la presión que se necesita para abrir la válvula sigmoidea pulmonar sería de 8 milímetros de mercurio, que bueno, aquí estamos viendo nosotros que en el caso de la válvula aórtica son 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Viene entonces la siguiente fase, que bueno, la fase de contracción isovolumétrica corresponde a la fase número 2. Viene la fase número 3, que es el periodo de eyección, donde mencionábamos nosotros que hay un incremento de la presión, y vamos a ver que hay una expulsión de 70 mililitros del volumen del ventrículo, que se traduce en una disminución, como lo vemos aquí en la gráfica, una disminución del volumen ventricular. 70 mililitros que son los que quedan expulsados y bueno, queda aquí el remanente de 50 mililitros que corresponde al volumen telesistólico. ¿Ok? Y por último, bueno, vemos en la fase número 4, que corresponde a la fase de relajación isovolumétrica, en la cual, vamos a ver nosotros que existe, al momento de que la presión llega a 100 milímetros de mercurio, ocurre, número 1, un cierre de la válvula aórtica, por lo tanto, inicia una caída de la presión ventricular, disminuye la presión ventricular, que incluso miren aquí nos la marca que llega hasta 0 milímetros de mercurio, y eso va a provocar, número 3, la abertura de la válvula auriculoventricular para que nuevamente la sangre que proviene de las aurículas entre a los ventrículos y provoque nuevamente esta curva ascendente que nos está hablando que hay un aumento en el volumen ventricular. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo en la fase de eyección el volumen ventricular disminuye, vean cómo en la fase de relajación isovolumétrica, donde inicia ya la diástole,
nuevamente empieza a incrementarse el volumen ventricular durante la fase de llenado. ¿Ok? Y bueno, si nosotros vemos aquí la onda P que nos está hablando de la despolarización de las aurículas, vemos cómo hay un plus en el llenado ventricular que corresponde a un 20% del llenado, mientras que el 80% pues fluyó directamente por la diástole del ventrículo. El 20% es expulsado por la contracción de las aurículas. Y bueno, iniciamos nuevamente con la fase de contracción isovolumétrica en la cual hay un cierre de la válvula auriculoventricular y vemos cómo empieza el ventrículo a contraerse, marcado electrocardiográficamente por la presencia del complejo QRS. Nos está hablando de la contracción, de la despolarización y la contracción del ventrículo, de los ventrículos. Y bueno, durante la fase de relajación, cuando se va a iniciar la relajación isovolumétrica, y bueno, cuando ya está disminuyendo el volumen ventricular, empieza la fase de repolarización del ventrículo, marcado por la onda T, que nos está hablando pues precisamente de la repolarización del ventrículo y la disminución del volumen del ventrículo. ¿Sí? Cuando ocurre ocurre ya el cierre de la válvula sigmoidea que vemos nosotros aquí, y que posteriormente, cuando cae la presión del ventrículo, se abre la válvula auriculoventricular, pues nuevamente vemos en el electrocardiograma una línea isoeléctrica en la cual no hay actividad eléctrica porque se está llevando a cabo el llenado, nuevamente el llenado ventricular. Que bueno, lo vemos aquí. Miren, la línea isoeléctrica está relacionada con el llenado del ventrículo y cuando aparece la onda P, que es el plus del 20% de sangre que se ingresa a la cavidad ventricular, pues aparece esta elevación en el volumen ventricular. Primer ruido, ya lo mencionamos nosotros, es el cierre de la válvula auriculoventricular. Y segundo ruido cardíaco, nos está hablando del cierre de la válvula aórtica o válvula sigmoidea. ¿Sí? Estos serían los eventos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Y bueno, tenemos que recordar nosotros un detalle muy importante respecto a las válvulas, que las válvulas pertenecen a un aparato que se llama aparato valvular. Sí, el aparato valvular. Estamos hablando nosotros de las válvulas auriculoventriculares, únicamente las válvulas auriculoventriculares, que van a encontrarse formadas, número uno, por un orificio, que se va a llamar orificio auriculoventricular, que va a estar rodeada por un anillo fibroso y que ese anillo fibroso recibe la inserción de valvas auriculoventriculares, tres en la válvula auriculoventricular derecha y dos en la válvula auriculoventricular izquierda, pero se llama tricúspide y bicúspide. Número 4, traccionadas por una serie de cuerdas tendinosas. Y número 5, desprendidas de estos músculos que se llaman músculos pilares o papilares de primer orden, que corresponden a la configuración interna del miocardio de los ventrículos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de las válvulas sigmoideas, como la válvula aórtica y pulmonar, estas válvulas no tienen este aparato valvular, no tienen estas cuerdas tendinosas. Efectivamente hay un orificio donde se encuentra igual un anillo fibroso, igual donde se insertan estas cúspides, pero estas cúspides no reciben las cuerdas tendinosas provenientes de estos músculos papilares. ¿Cuál es la función de estas cuerdas tendinosas? La función de estas cuerdas tendinosas es evitar la protrusión hacia las aurículas de las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos nosotros que estas válvulas auriculoventriculares, al momento de que ocurre la contracción de los ventrículos, al momento de que ocurre la contracción isovolumétrica, esta contracción va a provocar que estas válvulas se protruyan hacia las aurículas, sí, pero va a evitar que esa protrusión sea muy marcada. ¿Por qué? Pues porque las cuerdas tendinosas se van a encargar de evitar que esas
válvulas se protruyan completamente hacia las aurículas. Entonces, fíjense bien, las cuerdas tendinosas no participan en el cierre de la válvula auriculoventricular. Las cuerdas tendinosas evitan que se protruya de más esas válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas, ¿sí? Entonces, eso va a pasar, eso va a provocar que esta va a ser la función de las válvulas auriculoventriculares. Por el contrario, en el caso de las válvulas sigmoideas, bueno, su función es evitar que exista un flujo retrógrado de sangre, un flujo retrógrado de la sangre durante la diástole ventricular. En el momento en el que el ventrículo se está relajando, en el momento en el que el ventrículo ejerce un efecto de succión contra el sistema circulatorio pulmonar y sistémico, bueno, cierra esa fase, hace que estas válvulas sigmoideas se cierren y entonces la sangre que está en el sistema arterial pues no se regrese. Entonces, esa es la función de las válvulas sigmoideas, evitar el flujo retrógrado de sangre desde las arterias hacia los ventrículos durante la diástole. Ok, entonces, el cierre va a ser un cierre brusco, porque no presenta músculos papilares, a diferencia de las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas sigmoideas no tienen músculos papilares y por lo tanto el cierre es brusco, ¿sí? Estos orificios de las válvulas auriculoventriculares, a diferencia de las válvulas sigmoideas, bueno, los orificios de las válvulas sigmoideas son orificios pequeños. Por lo tanto, la velocidad de eyección es alta, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de eyección es alta, a diferencia de los orificios auriculoventriculares, que son orificios grandes, y por lo tanto, la resistencia al paso de la sangre a través de esos orificios auriculoventriculares, pues es menor que en los orificios de las válvulas sigmoideas. Son orificios pequeños, las sigmoideas, son orificios grandes, los de las válvulas auriculoventriculares. Esto es importante porque hablamos nosotros de dos valvulopatías, vamos a mencionarlas. Una de ellas es la estenosis y otra de ellas es la insuficiencia. ¿Sí? En el caso de la estenosis, pues nos está hablando de que existe una restricción a la apertura de las válvulas, ¿sí? Existe entonces existe una mayor resistencia por la deficiencia que existe en la apertura de la válvula, pues va a provocar una mayor resistencia a la salida de sangre a través de ese orificio, en el cual se está presentando la estenosis. Y en el caso de la insuficiencia, es una incapacidad para el cierre completo de la válvula, lo que va a provocar un flujo retrógrado, ¿sí? Va a provocar un flujo retrógrado. Entonces, bueno, ese sería algunos de los detalles importantes referente a las válvulas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llegara a existir una insuficiencia en la válvula mitral? Si llegara a existir una insuficiencia de la válvula mitral, va a provocar pues que exista un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda y entonces eso va a provocar pues que exista una sobrecarga sobre la circulación pulmonar, una congestión pulmonar y puede desencadenar un edema agudo pulmonar, ¿sí? Eso ocurriría, por ejemplo, en el caso de que existiera una insuficiencia en la válvula mitral, este flujo retrógrado que va a provocar pues un aumento en la presión del sistema pulmonar, provocando un edema agudo pulmonar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso contrario, en una estenosis? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si existe una estenosis mitral? Al existir una estenosis mitral, bueno, pues va a haber mayor resistencia al paso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo y entonces va a existir un incremento en la presión auricular. Existe un incremento en la presión auricular que, bueno, va a provocar un incremento también en la presión, va a existir un incremento en la presión de la arteria pulmonar.
va a existir un incremento en la presión del sistema de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, vean aquí cómo una insuficiencia provoca un flujo retrógrado y una estenosis pues provoca una mayor dificultad para el paso de la sangre de las aurículas hacia el sistema ventricular. ¿Ok? Muy bien.